Hola amigos y amigas de Que alguien me explique USA sobreviviente del 68 con el comentario del 26 de mayo del 2020 que lo he titulado Dos mundos diferentes. Hoy en la mañanera, una mercenaria del periódico Universal preguntó que por qué México tenía más muertos en Latinoamérica por la pandemia. Y bueno, la contestación del presidente pues fue rotunda, una verdadera mentira. ¿Y por qué le puse dos mundos diferentes? Porque quiero tratar en este video lo que está pasando por la pandemia entre México y Estados Unidos. Y los actualizo con los números de Estados Unidos, que ya tiene 99.012 muertos y 1.676.577 casos de COVID. Nada comparable a México. Claro que ellos tienen poco más de tres veces, dos veces y medio la población de México. Y pero regresando a la mercenaria del Universal, que sí molestó al presidente. Y esperemos que el presidente actúe como presidente, porque eso no es libertad de opinión, de libertad de expresión. Eso es levantar falsos para confundir a la población, y eso sí es un delito, es un atentado contra México. No pueden estos mercenarios de periódicos fracasados llegar a mentir a nivel nacional. Y sí, yo espero que esta vez sí Andrés Manuel López Obrador, pues ya ponga un alto. No se puede mentir en cosas tan difíciles, como bien lo explica el señor presidente. Es difícil comparaciones entre países por, por muertos. Es de mal gusto. Pero estos amarillistas mexicanos, que así se ha vuelto toda la prensa tradicional en México, uno abre en la mañana, yo siempre reviso Facebook para ver hasta dónde llegan, y Aristegui, amarilla, pero amarilla. Proceso, la jornada. Bueno, son tantos ya. Bueno, son muchos. La verdad sí son muchos para tantas mentiras que están mal informando al pueblo mexicano. ¿Cómo se va a remediar esto cuando Andrés Manuel López Obrador entienda que eso no es parte de la democracia, el mentirle al pueblo? Que lo puso ahí, como bien lo dijo él, con una super mayoría de votos. Es un presidente legítimo. Y no se vale que esta niña, que hasta eso tiene cara, la del Universal, tiene cara de buena niña, pero tiene un interior obligada por sus jefes a llegar y decir esas sandeces a nivel nacional. Y de ahí se agarran los otros amarillistas para extender eso, esa mentira, y tratar de hacer la verdad. Cuando ya sabemos, por ejemplo, que en Brasil, pues es el segundo país en el continente americano con más casos y con más muertes después de Estados Unidos. Y ahí se está muriendo, pero miles por día. Y allá, tanto en Brasil como en Estados Unidos, no, este,
Si alguno de los reporteros, por ejemplo en Estados Unidos, hace esa pregunta o esa mentira al presidente Trump, no, pues los pone como trapos viejos. Por eso puse los dos mundos diferentes. Porque aquí en Estados Unidos ya se está promoviendo que se abran iglesias. Él quiere ver el presidente de Estados Unidos este domingo, iglesias llenas, que no se le puede prohibir al pueblo ir a los templos. Aunque con los números que acabo de dar, la pandemia o los casos siguen activos en Estados Unidos, mucho más que en México. Claro que esas noticias para Aristegui y todos los demás amarillistas, que lo único que quieren es perjudicar al presidente Andrés Manuel López Obrador, pues no lo comentan. Y entonces esta mercenaria del Universal, diciendo que México tiene la mortalidad más alta en Latinoamérica, pues es una verdadera super mentira, que el presidente ya debe de poner el ejemplo usando a ella. Ya para que se terminen, si no esto va a seguir Andrés Manuel López Obrador. No es bueno para un país que la prensa esté mintiendo y no tenga consecuencias. Tiene que haber ya un hasta aquí. Y parece que con las palabras que dijo, que él como presidente de México lo están obligando a actuar como presidente, como diciéndoles o cambian o esta vez sí voy sobre ustedes, con la ley en la mano. No se puede estar mintiendo ni haciendo mentiras de un día sí, el otro día también, como lo hace el periódico Reforma, que quería yo comentar del periódico Reforma. El que patrocina el periódico Reforma fue un español que era dueño de la compañía de cervecera, la que se vendió. Y que cabe aclarar que no pagó impuestos en la venta, ya lo comenté anteriormente, no se pagó ventas en una, no se pagó impuestos en una venta tan grande. Y ahora es el que patrocina con dinero del pueblo, porque si no pagó impuestos, pues está robándole al pueblo. Y ese dinero lo usan Reforma para estar atacando al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y el Universal, pues es un periódico que ya está agonizando y creen que con mentir y noticias alarmistas se van a salvar, pero cada vez se hunden más. La verdad, ya noto al presidente Andrés Manuel López Obrador cansado de las preguntas de la mañanera, que son preguntas que, vuelvo a repetir, facciosas, mentirosas, que no tienen ninguna verdad. Por supuesto que ha habido muertos en México. Es un país de más de 130 millones de ciudadanos. Pues por supuesto que va a haber muertos. Pero ¿por qué no comparan los muertos que ha habido en Ecuador, o en Perú, o en Chile, o en Argentina, con poblaciones muy inferiores a la mexicana y con casos de letalidad mucho más que en México? Porque la idea de ellos no es dar una buena noticia, porque esto, si estuviera pasando en Estados Unidos, no, hombre, ya me imagino la parada de cuello que se iba a dar el presidente Trump. Trump ahora lo que está haciendo es abrir el mercado con 99,012 muertos, que quisiera yo imaginarme si en ese porcentaje de muertos hubiera en México, ¿cómo reaccionarían estos mercenarios del Universal?
del Reforma. ¿Cómo lo comentaría Ciro López Loco? ¿Cómo lo comentaría el traidor de Pedro Ferriz, que ha pedido un derrocamiento del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador? Y no hay poder humano que lo ponga en su lugar. Porque la idea del presidente es crear una democracia auténtica. Pero parece que ya está entendiendo Andrés Manuel López Obrador que una buena democracia no se basa en mentiras alarmistas. Y aunque los pone en su lugar, ya debe de haber un acto con la ley en la mano, de hasta quitarles la concesión. O cambian, una advertencia fuerte, una mentira más, y les voy a quitar la concesión. Y eso no es autoritarismo, eso es una justicia para el pueblo mexicano, que ya dejen de estar confundiendo y queriendo tratar de derrocar a un presidente que la super gran mayoría de mexicanos lo apoyamos, especialmente desde el extranjero. Si se hiciera una encuesta aquí en Estados Unidos de los 40 millones de mexicanos que hay, estoy súper seguro que la super gran mayoría está apoyando a Andrés Manuel López Obrador. Y eso pues es un tema pues vedado ahí en México, eso no se toca. No, los temas en México es qué perjudica a Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo lo podemos quitar? Porque no quieren pagar impuestos. Se ve muy claro, por ejemplo, en el caso de Salinas Pliego, un empresario que es un cáncer para México, que odia a los mexicanos y debería estar agradecido que la gran fortuna, porque él vendía muebles. Y ya cuando le regalaron el canal TV Azteca, que antes era el canal 13, pues ahora es el segundo mexicano más rico en México, después de Carlos Slim. O sea, son personas malagradecidas que ven al pueblo como negocio y les importa un bledo sus vidas. ¿Qué es lo que demuestran todos estos chayoteros? Ya no les voy a decir chayoteros, estos mercenarios del mal, que van a cuestionar al mejor presidente que ha tenido México en su historia y el mejor presidente que hay en todo el continente americano, que hasta ahorita nunca se ha escuchado del Universal que diga algo así. Y es la verdad. No es de que uno quiera ponerlo como el mejor presidente del continente americano, es que se ve de lejos. Ayer se atrevieron a decir en el CNN en español que México ya había superado en muertos a Canadá. Canadá tiene mucho menos que la mitad de población que México. ¿Cómo hacen una comparación así sin tomar en cuenta el número de pobladores? No, porque a ellos lo que les interesa es lo amarillo, lo que está en contra de Andrés Manuel López Obrador. Ya se ve cansado el presidente de las mañaneras en México, pues él está desesperado ya de salir a recorrer el país, porque allá se le escucha mejor, se le respeta mejor. Y va a ir al norte, que ahí es donde están los peores enemigos de México. Tamaulipas, con cabeza de caca, que es un personaje nocivo totalmente para el país. Ya debe de ponerlos en su lugar y no mandar todo. No es que eso lo está manejando la Procuraduría de la Nación. Sí, son autónomos. Pero el que está de dirigente de la Procuraduría realmente parece mudo, como que no existe. No mueve un dedo en contra de estos nefastos mexicanos. Yo la verdad, pues molesto,
porque estoy viendo a un presidente, soy testigo del mejor presidente que ha tenido México en sus acciones, en su modo de comportarse. Tiene educación hasta para contestar esas mentiras, aunque ahora fue más claro. Y esperemos que ya, no que haya, que se vaya en contra de la prensa libre, pero la prensa libre también tiene que agarrar su lugar de prensa honesta y no amarillista como Aristegui o CNN en español, que la verdad es una vergüenza de CNN en español. Yo no sé cómo les permiten transmitir en México, que ni siquiera son mexicanos, criticando a México. Así es de que ahí les dejo este video, ya se me pasó el tiempo, la verdad un poquito se me pasó, siempre trato de hacerlos de 15 minutos, pero mi sangre está hirviendo de coraje de ver estos mercenarios mentirosos, cínicos, sinvergüenzas, cuestionar al mejor presidente que tiene el continente americano. Que tengan un buen día.